Buenas tardes con todos. Bien, por favor, atentos a la asistencia. Javier Anaya. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Benítez. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. José Canales. Wilmer Cano. Docente, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ariana Castillo. Karen Castro. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Juan José Coica. Diana Corasma. Joel Curaca. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Geraldine Díaz. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Alfredo Flores. Marcia González. Britseida Guamán. Noé Ichpas. Presente, soy Noé. Ok. Antoine Inga. Presente, profesora. Buenas tardes. Ok. Catherine Leiva. Angie León. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Marina Meléndez. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Melo. Evelyn Mendoza. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Wilson Muñoz. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. María Pariona. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Marcos Ramón. José Presente, doctora, Ramos. buenas tardes. Ok, buenas tardes. José Ramos. Lucero Ramos. Sofía Reyes. Kiara Rivera. Presente, profesora. Reyes Ureta. Ok. Kiara Rivera. Luis Rojas. Luis Rojas Chinchay. Luis Rojas Pastrana. Justin Rojas. Presente, doctora. Ok. Kimberly Zarzo. Harold Seminario. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Melanie Taipe. Sí, apellido. Buenas tardes, doctora, presente. Melanie Taipe. Apellido. Melanie Taipe, ok. Carlos Presente, doctora, Yupanqui. Melanie Taipe. Ok. Carlos Yupanqui. Presente, doctora Yupanqui. Ok. Muy bien. Marjorie Zárate. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Bien, voy a compartir la pantalla un momentito.
Bien, vamos a continuar con la clase. Hemos terminado la parte de los céstodos, ¿no? Tanto en perros, gatos, rumiantes, equinos, ¿no? Ahora vamos a entrar a lo que refiere a nemátodos y, bueno, en específico, las enfermedades producidas por estos nemátodos. Características morfológicas que habíamos señalado, ¿no? En las clases iniciales, en las clases introductorias, justamente era que aquí ya el sistema reproductor pues era separado, ¿no? Vale decir, ya no era hermafrodita como en la mayoría de las especies en céstodos, ¿no? En este caso pues hay podríamos decir pues, ¿no? Un parásito adulto macho y una hembra, ¿no? Y una de las características en este caso, como podemos ver también aquí en esta imagen, es que los machos tienen un tamaño mayor, ¿no? Perdón, las hembras tienen un tamaño mayor que los machos, ¿no? Pero bueno, tampoco es una diferencia abismal, ¿no? Pero sí, normalmente, eso es algo natural en este caso de nemátodos. ¿Qué más? ¿Qué nos dice referente a las características en este caso? ¿No? Los nemátodos son gusanos que se encuentran extensamente distribuidos en la variedad de hábitats. Definitivamente podríamos decir que en este caso, pues los nemátodos, ¿no? Están ampliamente distribuidos, ¿no? En diferentes lugares, por eso dicen, ¿no? Distribuidos en una variedad de hábitats, ¿no? Estos se alojan o podemos encontrarlos con mucho mayor facilidad en diferentes lugares. Incluso, ¿no? Cuando una de las prácticas de microbiología era traer agua estancada. Y en muchas ocasiones observábamos, ¿no? Estas larvas de nemátodos, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, obviamente lo encontramos en el medio ambiente. Algunos tienen vida libre, otros son parásitos de planta y de animales vertebrados e invertebrados. Generalmente tienen carácter crónico. Sí, definitivamente este es algo o es un punto esencial porque las enfermedades que son producidas por nemátodos se van presentando de manera paulatinamente, ¿no? Nosotros no podemos ver un cambio repentino, sino un cambio escalonado en nuestro animalito. Secuencialmente va a ir bajando de peso de repente y recién vamos a darnos cuenta cuando ya el proceso está bastante avanzado, ¿no? Por eso generalmente tiene carácter crónico porque la presentación de esta enfermedad puede tener un tiempo muy prolongado. La mayoría interfiere con un buen crecimiento, se localizan en la mayoría de los órganos, sin embargo, es el tracto digestivo en donde se encuentra la mayoría de las especies. Tienen ciclo evolutivo directo o indirecto y algunas de ellas tienen un papel importante, ¿no? Como zoonosis. En este caso, como dicen, ¿no? Tiene un ciclo evolutivo directo o indirecto, ¿no? Entonces, directo, indirecto, ¿qué nos está diciendo? Que puede haber, o necesariamente sería la acción de un huésped intermediario o simplemente directamente puede ocurrir en el mismo animal, ¿no? En el mismo huésped definitivo puede ocurrir todo el ciclo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice un huésped directo o indirecto. Vamos allá a ir desarrollando, ¿no? Uno de los más, de repente, con mayor frecuencia podemos encontrar es lo que es la ascariasis en cerdos, ¿ya? La ascariasis en cerdo es en específico una enfermedad que es ocasionada en específico por el agente etiológico que vendría a ser el Ascaris sum,
el Ascarisum, ¿no? Entonces ahí tenemos la clasificación taxonómica y es el agente etiológico que está produciendo la ascariasis en cerdo. ¿Quién produce? El Ascarisum, ¿no? Entonces, este Ascarisum con mayor frecuencia podemos decir que se encuentra más en animales jóvenes. Quienes son más susceptibles, podríamos decir así, son los animales jóvenes. ¿Qué más decía, no? En esa parte introductoria, que definitivamente afectan en el crecimiento de estos mismos animales. De hecho, cuando ustedes van a ver, o hay un retardo de crecimiento. Entonces, si un animalito ha sido parasitado de joven, ¿no? Definitivamente afecta directamente al crecimiento y estos que han tenido un efecto crónico de repente por alguna infección de algún parásito, ¿no? Entonces probablemente este animalito pueda quedar de un tamaño, o sea, sobre el crecimiento, dice, ¿no? Entonces de un tamaño reducido, o sea, hay una comparación, de repente animales ponen a todos los animales de la misma edad y hay uno que ha sufrido alguna parasitosis y ese pues se va a notar esa diferencia, porque sí afecta directamente al crecimiento. Entonces, definitivamente, ¿qué va a conllevar esto? Conlleva problemas digestivos, problemas respiratorios e incluso a problemas nerviosos. ¿Ok? Vamos a seguir detallando. ¿Quiénes son los hospedadores? En este caso, bueno, el huésped definitivo, ¿no? Del Ascarisum, ¿no? Principalmente, vamos a decir que son los cerdos, pero también se ha visto casos o ciertos reportes en otras especies, ¿no? Como caprinos, ovinos, terneros, ¿no? Como dice ahí, animales jóvenes en específico. Y bueno, como señala también experimentalmente, se ha visto en estos animales de laboratorio, ¿no? Que son definitivamente, pues, ahí se hace pruebas, ¿no? Pruebas, siempre se trabaja con estos animales de laboratorio y son susceptibles también, ¿no? No es que son resistentes frente a este parásito. Sí se presenta en este caso. ¿Qué más nos dice? A ver. La localización. Los estadios larvarios pueden estar alojados a nivel del hígado y el intestino, y el adulto a nivel del intestino delgado. En este caso, el ciclo evolutivo va a depender de algo en específico. Ya, por ejemplo, ustedes van a encontrar en algunos textos, en los libros, ¿no? En caso de nemátodos, ¿no? Los denominan la L1, L2, L3, L4, L5, ¿no? La L4, L5 ya podríamos considerar que es un parásito adulto, ¿ya? Entonces la L5 en específico ya tiene esa capacidad de ¿qué? De reproducirse, por lo tanto, va a eliminar huevos, ¿no? Entonces, ¿dónde está localizado esta L5? A nivel del intestino delgado. Pero sus estadios inmaduros, ¿no? La L1, L2, L3, L4, ¿dónde se aloja? A nivel de los órganos, ¿no? A través de la deglución, normalmente en muchos casos, va a llegar a nivel de intestino delgado. Entonces, ¿qué más nos dice aquí? Los ascaris adultos se alimentan del contenido intestinal, compitiendo con el hospedero por los nutrientes, ¿no? Por eso era la razón que los parásitos viven a expensas de otro, ¿no? Vale decir, vive a expensas de quién? Del huésped definitivo, ¿dónde está alojado? Por eso es su hospedero, ¿no? De él, está viviendo de los propios nutrientes que él consume, ¿no? Por eso ahí dice están compitiendo entre ambos, ¿no? Entonces,
y si de repente el parásito de alguna manera está disminuyendo, pues, ¿no?, los nutrientes de este animalito, obviamente va a bajar de peso. En condiciones, podríamos decir, si era un animal productor de leche, va a bajar la producción de leche, va a haber menor acumulación de masa muscular, ¿no? Y efectos definitivamente que uno puede ir observando tal vez a través de los registros que uno maneja, ¿no? Por ejemplo, en un establo lechero, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué ha bajado repentinamente la producción? Puede ser diferentes enfermedades que podría estar suscitando, pero por eso es la razón, ¿no?, de manejar siempre nuestros registros, ¿no?, para ver algún cambio que pueda estar ocurriendo en nuestros animalitos. Su alimentación es selectiva, a base, como dice, de glúcidos, fósforo, vitamina C, algunas veces de células epiteliales. Por ejemplo, el fósforo interviene directamente, podríamos decir, al tema de fertilidad, ¿no? Y si esto todavía, estos parásitos no buscan, como dicen, no son selectivos, ¿no?, hacia el fósforo, probablemente este animalito puede estar presentando un problema reproductivo de fertilidad, ¿no? De fertilidad, no esté preñando el animal, ¿no?, a un proceso, ¿no?, de inseminación, etcétera, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente este fósforo, por ejemplo, como decía, interviene mucho, ¿no?, con el tema reproductivo. Entonces, son temas, ¿no? Son temas que uno puede ir ahondando y definiendo, ¿no?, cómo se viene relacionando también, ¿no?, esta parte de la parasitosis con esta parte de la fertilidad. Morfología, sus características, como había mencionado, el macho, mide de 15 a 31 centímetros y el ancho de 2 a 4 milímetros. Y en el caso de la hembra, puede medir, miren, hasta 49, hasta 50 centímetros prácticamente, ¿no? De 20 a 49 centímetros por 3 a 6 milímetros de ancho, ¿no? Por largo y también por ancho, como ustedes ven, la hembra normalmente es más robusta en este caso, ¿no?, de los nematodos, es más robusta que los machos. Bueno, aquí tenemos imágenes en específico del parásito, de la L5, del parásito adulto, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Y teniendo en cuenta el tamaño, ¿no?, de 15 a 31, de 20 a 49, unos 50 centímetros probablemente que pueda estar alcanzando. Y esta sería la morfología del huevo del parásito, ¿no? Entonces ustedes podrían observar esto en el microscopio, simplemente con un método de flotación, sedimentación, con un método cualitativo, ¿no? Nosotros podemos identificar a este huevo de este parásito, ¿no? Entonces estas son las características que tiene el huevo de este parásito. Muy bien. ¿Qué nos dice referente a esto? Los huevos fertilizados son anchos y ovoides de color pardo amarillento y miden de 60 a 75 micras y ancho de 50 a 55 micrómetros. Cuando son esféricos tienen alrededor de 60 micras, ¿no?, de diámetro, presentan una cáscara gruesa y transparente compuesta por 3 capas, ¿no?, cuando son esféricos, dice, y ahí están señalando referente a las capas. Y la membrana vitalina es inerte y debido a su impermeabilidad evita que sustancias tóxicas del ambiente externo puedan lesionar al embrión, ¿no? Entonces hay una membrana, como diríamos, de protección, ¿no? Una membrana de protección. Entonces, por ejemplo, este de acá, esta imagen de acá sería un huevo fertilizado, ¿no? ¿Qué nos decía? Los huevos fertilizados son anchos, ovoides, de color pardo, ¿no? Entonces podría ser un huevo fertilizado por las características morfológicas, ¿no?, que este tiene. Ciclo evolutivo. ¿Qué nos dice referente al ciclo evolutivo?
En este caso, como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no? El punto 1, aquí está, aquí nos ubicamos, todos nos ubicamos aquí. Entonces dice, ¿no? La excreción de huevos por heces, ¿no? Entonces miren cómo ustedes están, ¿no? Está eliminando las heces juntamente con los huevos, ¿no? Como pueden observar. Punto 2, ¿qué nos dice? En las heces los huevos embrionados pasan de no ser infecciosos a ser infecciosos, ¿no? Entonces, y se vuelven muy resistentes, ¿no? Uno llega a adaptarse, ¿no? Así como decimos, ¿no? Nosotros cuando vamos de un lugar a otro, ¿no? Cambiamos de repente de ambiente, nuevas condiciones climáticas tal vez, nueva comida, ¿no? Cuando vamos a un lugar, a otro lugar de visita. Entonces, casi nunca nos va a caer bien en primera instancia ese cambio, ¿no? Necesitamos un tiempo, como dice, un tiempo de adaptación, ¿no? Un tiempo de adaptación. Y después, como dice, incluso se vuelven resistentes con esos cambios que puede haber, ¿no? Cambios medio ambiente en específico. El punto 3, ¿no? Me está señalando acá, ¿qué nos dice? La ingestión de los huevos. Estos huevos prácticamente han llegado a madurar, ¿no? En el medio ambiente, como dice, se ha llegado a adaptar, ¿no? Y nuevamente, miren, este es un ciclo biológico directo, ¿no? Y en este caso, como ustedes pueden ver, como es un ciclo biológico directo, el punto 3 ya es la ingestión de los huevos, ¿no? O sea, prácticamente el animalito, el cerdo, elimina las heces ahí en su, imagínense, ¿no? En donde está en su corral, ahí en su cama, ¿no? Y este animalito mismo consume los animales. Si no se hace una buena limpieza, una buena desinfección, de hecho, va a consumir esos huevitos, van a pasar, pues, ¿no? Van a llegar cerca a su alimento, ¿no? Y va a consumir fácilmente su alimento. Entonces, después de ello, consume su alimento, ¿no? Ingiere juntamente este huevito, ¿no? Y como dice, ya va a ser una L3. ¿Qué nos dice? Ingestión de los huevos. Pero estos huevos, como ustedes pueden ver, empiezan a larvarse incluso en la parte interior, ¿no? Entonces, esto es denominado, ¿no? En el medio ambiente, elimina, es una L1, empieza a madurar, ¿no? Incluso empieza a larvarse, rompe todavía esa pared celular y sale la larva, ¿no? La L3 prácticamente ingiere el huésped, ¿no? El hospedero. Ingiere y como dice, ¿no? La L3 viaja a la mucosa digestiva y se mueve al hígado a través de la circulación de venas. Ingresa, ahí está, miren, pasa por el sistema digestivo, da una vuelta, prácticamente llega hacia el hígado, ¿no? Y como dice en el punto 5, el hígado, ¿no? Acá estamos, hígado, migra con la periferia del hígado causando lesiones de manchas blancas. No sé si algún momento ustedes han visto, ¿no? O sea, o por curiosidad o el hígado con puntos blanquecinos, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos indica? Que por aquí ha pasado justamente estos parásitos, ¿no? Y en específico, ¿de quién estamos hablando? Si es de cerdo y ustedes ven un hígado con puntos blanquecinos, ¿no? Lo más seguro que es el ascariasis, el ascarizum en específico. Luego, como dice, causa estas lesiones de manchas blancas. Y el punto 6 nos dice, ¿no? Los pulmones. Migra hacia los pulmones prácticamente esa L3, ¿no? Causando también, bueno, acá está,
se transforma, perdón, en L4. A nivel de los pulmones, al migrar a los pulmones y en los pulmones, este se va a convertir en L4. Y bueno, ¿qué nos dice? ¿No? Se transforma en L4 en el alveolo. La L4 pasa a través de los bronquios y tráquea y se aloja en el nivel de la faringe. Ya en el intestino delgado llega a una L5, ¿no? Miren ustedes, él da una vuelta prácticamente para que el adulto se aloje a nivel del intestino delgado. Lo que ingiere no se queda a nivel del intestino, es un pasaje nada más, ¿no? Entonces pasa, ¿no? Hasta, miren, llega hasta el hígado, del hígado sí se convierte ya a una L4, perdón, a una L, está en una L3 y del hígado hacia los pulmones se convierte en una L4. Y recién de los pulmones, ahí pasa nuevamente por dilución, como decía, pasa nuevamente al intestino, ¿no? Ahí está, y se va a convertir a una L5, o sea, a un adulto. Y ahí es donde pues va a llegar a completamente madurar reproductivamente, sexualmente, y va a eliminar nuevamente los huevos y así continúa con el ciclo, ¿no? Eso es en específico lo que respecta al ciclo biológico. ¿Qué más nos dice? Bien, entonces, referente a la patogenia, nos dice, está relacionado con los estadios de desarrollo. Las larvas ejercen una acción patógena diferente a la de los adultos, ¿no? En caso de las larvas, ¿qué pasa? ¿No? En caso de las larvas, o sea, las larvas, cuando ya llega, ¿no? En L3 y L4, ¿no? Porque en L1, L2 está en el medio ambiente. L3, L4 ya ingiere y se aloja, ¿no? En algunos órganos. Y L5 ya es la adulta prácticamente. ¿Qué nos dice, no? En la fase de larvas, durante su migración hepatocardiopulmonar, o sea, pasa de aquí de una L3 a una L4, ¿no? Hay una acción traumática que dice está asociado a los sitios de migración larvaria como la pared intestinal. El hígado, donde las L2 no se fijan en un solo sitio, bueno, en este caso nos dice, ¿no? Una L2 también es considerada, o sea, en este medio ambiente solamente o podemos encontrar la L1 en caso del Ascarisum, ¿no? Y la L2 aquí nos dice, ¿no? No se fija en el sitio todavía, se desplaza durante 4 a 6 días, ocasionando hemorragias y lesiones en los pulmones, ¿no? Causando lesiones significativas, como nos dice, ¿no? Hay una acción irritativa produciendo la reacción inflamatoria a nivel del hígado y los pulmones. Asimismo, en este caso, ¿no? En específico, hablando de las larvas, hay una acción antigénica por los metabolitos liberados, ¿no? Prácticamente, como ustedes ven, se empieza a producir, ¿no? Estas manchas blanquecinas por la formación de granulomas eosinofílicos, ¿no? Entonces ahí está, incluso hay una acción bacterífera, ¿no? Como decíamos, por la proliferación en específico de bacterias que se comportan pues de manera oportunista, ¿no? Cuando hay un proceso infeccioso. ¿Qué pasa con el adulto? ¿No? Que está localizado a nivel del intestino delgado. Hay una acción exfoliatriz, como dice, está en relación con la cantidad de ascaris a nivel del intestino. Algunos causan un daño mínimo, que algunas decenas son responsables de un marcado retardo en el crecimiento. Hay una acción irritativa, acción traumática, ¿no? O sea, dependiendo también, ¿no? O sea, de la cantidad de estos que pueden estar alojados y como decíamos, compiten por los nutrientes. Entonces tienen que estar de alguna manera pues adheridos a las mucosas intestinales, ¿no? A las vellosidades intestinales y por ende pues estando adheridos aquí
va a causar daño, incluso, como decía, se va a perder la morfología de estas vellosidades intestinales y no va a ser capaz de absorber adecuadamente ciertos nutrientes. Bueno, referente a la acción mecánica por obstrucción, está dada por la presencia de estos parásitos en la luz intestinal, pueden formarse pólvulos que provocan la muerte, en este caso, ¿no? O sea, porque hay acúmulo, ¿no? Gran cantidad de estos parásitos. Claro, que decíamos, ¿no? ¿Qué tamaño? Ah, pues máximo de repente unos 50 centímetros, pero máximo 50 centímetros, sacamos pues no siempre, a ver, que hayan alojado 10, 20, definitivamente va a haber un cierre de la luz intestinal. Acción tóxica, como habíamos dicho, todos estos parásitos eliminan definitivamente sus desechos metabólicos, ¿no? Bien, entonces las lesiones que van a ir produciendo estos en específico, ¿no? Podríamos decir, se va a observar, ¿no? Estas manchas blanquecinas, ¿no? Como dicen, son de dos tipos. Unos se observan como nódulos gruesos rodeados de tejido conectivo, consistentes en células mononucleares, y otros nódulos tienen un tamaño similar, pero aparecen como puntos blancos difusos, ¿no? Entonces ahí está, ciertas características. A nivel de los pulmones, las larvas causan neumonía verminosa, la cual, si es severa, puede causar la muerte. Y hay focos hemorrágicos con exudado que puede contener eosinófilos, y puede haber edema y enfisema e invasión bacteriana, ¿no? Entonces, miren, puede complicarse también la situación, ¿no? En este caso. Hay una reinfestación, hay presencia de edema, enfisema, ¿no? Como podemos observar, y también una enteritis, ¿no? Una enteritis, y que definitivamente va, como dice, a afectar directamente al retorno del crecimiento y presencia de anemia, ¿no? Muchos parásitos en sí lo que afectan también o producen son grados severos de anemia, ¿ok? Entonces, por eso que vemos también en otras ocasiones a los animales también con un peso bastante reducido, o sea, por parasitosis ustedes pueden ver a los animalitos prácticamente hueso y pellejo, como dicen, ¿no? Totalmente, cuando ya en la mayoría de parasitosis también se presenta, como dicen, ¿no? O en este caso producidos por nematodos, de forma crónica, ¿no? Y ustedes pueden ver a los animales así, bajos de peso, caquécticos, como dice. Y bueno, estas son las típicas manchas blanquecinas que nosotros podríamos observar, ¿no? Puntitos blanquecinos, ¿no? Que ustedes pueden observar en el hígado, ¿no? En específico. ¿Qué más nos dice? Referente a los síntomas. Referente a los síntomas nos dice, por larvas, ¿qué es lo que se puede observar? Ah, pues como se localiza a nivel de hígado, pulmones, podemos observar como algo característico tos, ¿ok? Podemos observar tos. Incluso, ¿no? Hacen o pueden toser, ¿no? Y pueden estar eliminando, ¿no? Un estadio, una L3, una L4 podrían estar eliminando, ¿no? O sea, un parásito, imagínense, ¿no? Fiebres, secreciones, ¿no? Y en lechones menores de 4 meses puede observarse una neumonía clínica, ¿no? Y en los adultos, por adultos, ¿cuáles son los síntomas? Los animales jóvenes son los más afectados, dependiendo, ¿no? De la cantidad, pueden morir en 7 días, ¿no? Pueden morir en 7 días, ¿no? Dependiendo de la cantidad de parásitos que puede estar alojando a este animalito, ¿no? Hay una alteración del apetito, hay un retardo en el crecimiento, ¿no? Hay raquitismo debido a la absorción de calcio y fósforo, ¿no?
por este parásito. Podemos observar también dolores abdominales, desnutrición, caquexia, definitivamente, ¿no? Son efectos que podríamos observar, ¿no? Que es producido en específico por estos parásitos. El diagnóstico, tenemos el diagnóstico clínico y el parasitológico. El clínico, como dice, está descrita principalmente en animales de 3 a 5 meses y podemos observar, pues definitivamente a estos parásitos en su forma adulta, ¿no? Donde conjuntamente con las heces. Por cerdos, como dice, desparasitados, porque cuando son desparasitados, algunos eliminan porciones, incluso la totalidad del parásito, ¿no? Diagnóstico parasitológico, el examen coprológico, podemos hacer a través del diagnóstico cualitativo, cuantitativo, mediante la observación y el conteo de huevos, ¿no? Cualitativo, que es bastante utilizado, en específico la método de flotación, sedimentación, ¿no? Métodos cualitativos. Y métodos cuantitativos, en específico, pues, ¿no? El conteo con la cámara de McMaster, ¿no? Podemos decir cuántos, ¿no? Parásitos vamos a encontrar por el conteo, ¿no? Con la cámara de McMaster, ¿no? Huevos, HPGs, huevos por gramo de heces. ¿Cuántos huevos por gramo de heces podemos encontrar? ¿No? Eso es lo que nos especifica. Prevención y control, ¿no? En este caso, prevención y control, una limpieza estricta, como dicen, comederos y bebederos. Normalmente, como les decía, o sea, por ejemplo, en granjas, ¿no? En las granjas tienen ahí la casita del cerdo, por decir, ¿no? Y ahí nomás está la cama, las camas, y una distancia corta dependiendo también, ¿no? Si le dan un espacio adecuado de repente, ¿no? Ahí está el comedero, ahí está el bebedero, ¿no? Y si no se hace una limpieza adecuada de los comederos, de los bebederos y su cama, probablemente pues uno no le cambia, ¿no? De repente, entonces puede haber una proliferación terrible, ¿no? Por eso es bastante, cuando uno tiene una granja de repente, ¿no? De porcinos hay que tener bastante cuidado, ¿no? En esta parte de la limpieza. Eliminación de heces y camas contaminadas con huevos, limpieza cuidadosa de pared, techo, suelo, etc. Una desinfección, ¿no? Definitivamente. Y en el caso de los sistemas extensivos se puede hacer uso de la rotación de pastos, ¿no? Pero casi en caso de porcinos, un sistema extensivo casi no hay, ¿no? En la mayoría de casos, pues es un sistema intensivo, ¿no? Dosificarlos antes de entrar al corral de engorde. De hecho, si estamos introduciendo un animal nuevo, tenemos que tener esos cuidados respectivos de dosificación. Construcción de instalaciones con pisos impermeables, ¿no? Examinar periódicamente a los cerdos, como dice, el uso periódico y continuado de antihelmínticos puede conllevar a la adquisición de resistencia. Eso también es un punto clave que les decía, ¿no? No hay que contribuir al tema de la resistencia, siempre hacer el diagnóstico previo, ¿no? Para identificar qué parásitos pueda tener estos animalitos, ¿no? Entonces, para darle un tratamiento, ¿no? No actuar a ciegas, como siempre lo menciono. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, van a exponer dos personas, tienen dos temas en esta oportunidad. Por favor, ¿quiénes son las personas? ¿Por qué te levantas la mano?
Ok, está bien. Entonces hoy día ponen tanto Catherine y Antoine. Empezamos con Antoine y después con Catherine, ¿ok? Ahora vamos a ver los temas que han preparado para el día de hoy. ¿Se logra observar, profesor? Sí, sí se observa. Ya. Adelante. Ya. Buenas tardes, profesora y compañeros. En esta oportunidad, el tema que me tocó exponer es sobre las Carizum. El artículo que encontré habla de la prevalencia de las Carizum en el ganado porcino criollo en la localidad Lagunas de Mocupe, en la provincia de Chiclayo, en Lambayeque, del 2017. Este trabajo se realizó en la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo, en la Facultad de Medicina Veterinaria, y se publicó en el 2018. Como el objetivo de este trabajo era determinar la prevalencia de huevos de Ascaris-Zoom en heces del ganado porcino de la localidad de Lagunas de Mocupe, del distrito de Lambayeque, entre los meses de noviembre y diciembre del 2017. En la introducción de este trabajo nos habla de cómo la cultura porcina en el Perú forma una parte importante del ingreso económico para pequeños y grandes productores, donde la mayor parte de la crianza del ganado porcino se da de forma extensiva y semiextensiva, teniendo un papel significativo tanto como social y también económico. Nos menciona también que la susceptibilidad para la infección de este parásito se presenta en animales que estén en fase de crecimiento a partir de los 2 meses. Ha sido ocasionando problemas y disminuyendo las utilidades esperadas. Los cerdos sufren una serie de alteraciones que pueden llevar a decomisos y a pérdidas económicas, debido a que las larvas de Ascaris-Zoom se van al hígado del cerdo y producen un mal aspecto, así resultando en decomisos significativos. Esto repercute en la economía de los pequeños productores. Dentro del trabajo estaban algunos puntos mencionados. Nos mencionaban la etiología, la taxonomía, la morfología, el ciclo evolutivo, epidemiología, factores de contagio, la patogénesis, lesiones causadas, aspectos inmunológicos y el control de prevención. Para el trabajo, la metodología era que se empleó 280 muestras de heces del ganado porcino, que estos fueron tomadas al azar. La recolección se dio de 2 tipos: la in vivo, en donde las muestras de heces fueron tomadas directamente del recto del animal, se utilizó el guantes de látex, y mediante la técnica del guante invertido se extrajo 20 gramos de lo que era la muestra, y luego esta muestra se pasó a una bolsa en donde se le identificó con los datos de sexo, edad y el número de muestra que era. También se dio una recolección post-mortem en donde se recolectaban las muestras de heces del intestino grueso del animal sacrificado. También se dio con la técnica de guante invertido, donde las muestras fueron luego depositadas en bolsas de plástico con su respectiva rotulación de sexo, edad y número de muestra. También, como un adicional, se observó y recolectó el Ascaris-Zoom en su fase adulta. Estos fueron tomados del intestino delgado del animal, luego se colocaron en unos frascos y se le añadieron formol hasta que los cubra. Esto para esto con el fin de evaluar el nivel de infestación y número de parásitos encontrados, en donde se consideró los 3 tipos de infestación, que eran la leve, la moderada y la alta. Una vez ya obtenidas estas muestras, estas fueron llevadas al laboratorio para su respectivo procesamiento con el implemento del laboratorio.
Entre ellos estaba los guantes quirúrgicos, el microscopio, los tubos para la centrífuga, gradillas, una bagueta de vidrio, frascos para muestra, mortero, láminas porta y cubreobjetos, una ficha de datos y hoja de control donde se registraban todos los datos. También se usó reactivos como la solución saturada en azúcar y el formol al 10% que se añadió en las carizum adultas que se encontraron. Para el procedimiento nos menciona que se colocó el azúcar en el agua y se calentó a una temperatura moderada, agitándose con la bagueta hasta que el azúcar se haya disuelto completamente, evitando siempre que hierva. Cuando esta empezó a desprender vapor, se le retiró del fuego y se le filtró con un algodón y un tamiz. Hasta que se dejó enfriar, luego se tomó una espátula, con una espátula se tomó 2 gramos de heces y luego estas se colocaron en el mortero. Se añadió 10 ml de agua y luego esto se macera. Se mezcló y filtró a través de un embudo. Se recibió el filtrado en una cantidad de 5 ml en un tubo de centrífuga de 15 ml. Luego esto se colocó 5 ml de la solución saturada de azúcar y se mezcló ambas soluciones. Finalmente se llenaron los 5 ml restantes con la solución saturada en azúcar y se agitó el tubo, así para centrifugarlo por 5 minutos a 5.500 revoluciones por minuto. Para terminar ya con una bagueta se tomó 4 gotas de la superficie y se colocaron en una lámina portaobjetos. Esto luego se cubrió con la laminilla para poder observar la muestra. Así se fue identificando y registrando a cada animal. Para los resultados nos mostraban 3 cuadros. En el primero nos dice que de las 280 muestras que fueron tomadas, 79 resultaron positivos, dándonos una prevalencia de 28.21%. En el segundo cuadro nos muestra con el sexo que de las 280 muestras, 171 eran machos, los casos positivos eran de 48 y la prevalencia en caso de machos era del 28.7%. En caso de las hembras, que eran 109, los casos positivos que se encontraron fueron 31 y el porcentaje de prevalencia era de 28.44. En el cuadro 3 ya se pasa a edades, en donde de las 280 muestras, 188 de estos cerdos variaban en su edad de 1 a 9 meses y 64 dieron positivo a estos parásitos con una prevalencia de 34.4%. En caso de los animales de 10 a 24 meses, que eran 92, 15 dieron positivo con un porcentaje de 16.30% en su prevalencia. Para la conclusión nos dice que la prevalencia en el ganado porcino criollo de la localidad de Lagunas de Mocupe fue del 28.21%. De acuerdo al sexo, se obtuvo una prevalencia para machos de 28.7% y para hembras un 28.44%. En cuanto a edades, de 1 mes a 9 meses se dio una prevalencia de 34.4% y de 10 a 24 meses una prevalencia de 16.30%. Gracias. Ok. Entonces, ¿cuántos animales usaron? Por favor, eso recuérdame. ¿Cuántos animales? 280. 280. ¿Cuántas? A ver, regresamos al de hembras y machos, por decir. ¿171 a 109?
Ya. Y aquí, estadísticamente, no se podría decir si hay una diferencia estadística, porque acá, si bien es cierto, sí me presenta el cuadrito de porcentajes, ¿no? ¿Cuánto es la prevalencia? Prevalencia para machos, prevalencia para hembras. ¿Existirá una diferencia estadística? ¿Qué dice? Sí existe, profesora, pero ¿Por también qué dice está usted que existe? porque los datos no son los mismos. Además que dijo, se tomaron muestras al azar, no se escogieron exactamente por una característica a los cerdos. ¿Solamente por eso usted dice que existe una diferencia estadística? Sí, profesora, además que no, en los cerdos muestreados la misma cantidad de machos y hembras, no, o sea, no eran la misma cantidad. En caso de los machos era 171 y hembras era 109. Ya, ¿y por qué dice usted que existe diferencia estadística? Bueno, se le fue la señal, me va a decir ahora. ¿O qué ha pasado? ¿No me escuchó? Sí, profesora. No, pero no solamente se trata de decir, sí, sí, existe diferencia estadística, porque los números no son iguales. No habría, serían igualitos si fueran 28-28, dice, pero solamente hay una pequeña diferencia, 28.07, 28.44. Y por eso dice usted, existe diferencia estadística, ¿no? Ahora, ya, la cantidad de cerdos muestreados, en un caso 171, en el otro caso 109. ¿Por qué me pone la cantidad de cerdos? Eso tiene que ver con que hubo la diferencia estadística, no hubo. ¿Qué podríamos decir? O sea, por ejemplo, ¿no? Ya, los machos son más resistentes, podríamos decir, viendo este cuadrito, y las hembras más susceptibles a ascarizum. ¿Será así? ¿Qué dice? Todo ello lo podemos encontrar en la parte de discusiones, ¿no? Pero usted se pasó así de conclusiones y más no nos explicó en la parte de discusiones. Y por eso es importante en un trabajo de investigación enfatizarse en esa parte de discusiones. ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo está esta investigación respecto a otras investigaciones? ¿No? ¿Qué nos dicen las otras investigaciones? ¿Existen diferencias estadísticas que los machos son más susceptibles o las hembras son más susceptibles de repente a esta enfermedad según tal autor, según tal? No lo sé. Entonces, lo que no se trata tampoco de venir a expongo, leo lo que estoy colocando en mi diapositiva y lo demás, lo que no he presentado, pues lo dejo para la duda de muchos de repente. Bien, pasamos entonces con Catherine, por favor. Adelante, Catherine. Buenas tardes, doctora, y buenas tardes con todos. En esta oportunidad me tocó hablar sobre Ascarizum. El artículo que encontré, el título es la prevalencia de Ascarizum en cerdos de traspatio mediante el análisis coprológico. Este análisis coprológico se utiliza más que nada para encontrar organismos en las heces
que pueda causar esta enfermedad, sea el Ascaris zoom. Entonces, en la introducción nos dice que existen 12.000 porcinos en Cantón Gualaxeo. De ese porcentaje mayoritario se encontró en la parroquia de San Juan. Esta parasitosis afecta mayormente en la producción de carne y la economía familiar, hasta incluso la salud de los animales. En cerdos de traspatio va de la mano con las prácticas de manejo productivas de la infraestructura y el tamaño de camada, los controles alimentísticos y el ingreso de nuevos cerdos infectados y la limpieza de los corrales van a ser un factor de riesgo para esta enfermedad. Esta ascariosis afecta mayormente en la producción de cerdos. Es una enfermedad intestinal causada por nematodos Ascarisum que causa pérdidas en producción y desarrollo en el caso de los lechones y las pérdidas económicas. Los materiales que se utilizaron en este artículo fueron materiales físicos, entre ellos materiales de oficina y materiales de campo, y materiales del laboratorio, y materiales químicos y materiales biológicos. Este presente trabajo se desarrolló mayormente en la parroquia San Juan de Cid, Cantón Gualaceo. Las muestras que fueron recolectadas se efectuaron en laboratorios clínicos de la veterinaria Santa Ana. El tamaño de muestra se obtuvo utilizando la siguiente fórmula. N es el tamaño de la muestra, Z es el nivel de confianza, que sería 1.96 al 95%. P es la probabilidad de que ocurra el evento. Q es igual a 1 menos la probabilidad de que no ocurra el evento. Y D es el error estimado. También esta muestra para la población no conocidas o finitas se utilizó un nivel de confianza de un 95% y un margen de error de 5%. Y tomando también en cuenta la prevalencia de 48% de prevalencia esperada en esta para que funcione el trabajo. De acuerdo en esta fórmula podemos observar que 1.96 elevado al cuadrado y en total el número de muestras fecales son de 174%. Se clasificó según su porcentaje de la siguiente manera por una escala. Baja es menor a 20%, moderada 20 a 50% y alta mayor que 50%. En investigación de campo se realizó en 5 comunidades: San Antonio, Usjar, San Luis, San Miguel y estas comunidades fueron seleccionadas por una gran demanda de producción de cerdos de traspatio. La investigación en sí se basó en recolectar las heces directamente del recto del animal o también del suelo.
para luego colocarse en una bolsa de Ziploc y conservándose a temperatura ambiente hasta que se analice. El trabajo de laboratorio fue analizar estas muestras en el laboratorio clínico veterinario Santa Ana. El procedimiento de las muestras, para realizar esto, se utilizó el método de flotación con la solución salina saturada que vendría a ser el cloruro de sodio, la sal, de 1 litro con 440 gramos de sal. Se utilizó para observar la carga parasitaria de nemátodos, en este caso los huevos del Ascaris sum. Estas muestras de heces se tomó a primeras horas de la mañana en su lugar de descanso de los cerdos, pero tomando en cuenta que los animales no hayan ingerido alimento ni tomado agua. La cantidad que se tomó es de 30 gramos de heces de estas muestras, que se recolectó en repositorios de bolsas de plástico. El procesamiento de heces se recolectó en repositorio de plástico, como ya mencioné, pero rotuladas con el nombre de la comunidad y el número de la muestra, para que no haya confusiones. El método de flotación, primero se colocó 50 ml de solución saturada en el vaso precipitado, luego se agregó 3 gramos de heces frescas, luego se disolvió completamente con abate lengua hasta que sea la mezcla uniforme. Luego se tamizó la mezcla en un recipiente limpio. Luego se colocó en el tubo de ensayo el líquido tamizado hasta que llegue al borde. Se verificó que no presente burbujas o algún cuerpo extraño en el cubreobjeto. Se colocó el cubreobjeto en el borde del tubo de ensayo. Después se dejó reposar la muestra entre 15 a 20 minutos con mucho cuidado y se retiró el cubreobjeto y se colocó el portaobjeto. Después, por último, se observó las muestras en el microscopio con 10X y 40X porque las muestras fueron frescas, y para realizar registrar el resultado. El diseño fue estadístico, o sea que el trabajo fue descriptivo de tipo transversal y prospectivo. El análisis estadístico no se realizó, en este trabajo no se realizó características de análisis estadísticos paramétricos y pruebas de significancia, sino que el análisis objetivo de tipo numérico y proporcional. Para calcular la prevalencia del parásito Ascaris sum, se aplicó la siguiente fórmula. Toma de muestra positivas a parásitos entre el total de muestras por 100. La población y muestra experimental, en sí se utilizó 174 muestras de heces, pero que estuvieran en condición ambiente, y se utilizó protocolos para la recolección de estas muestras. En la selección de muestras se realizó aleatoriamente en horas de la mañana de estas 5 comunidades de la parroquia, tomando en cuenta que se recolectó una muestra por casa. Esto en 35 casas diferentes dentro de la comunidad. En los resultados y discusiones, en la operacionalización de variables, la variable dependiente son los cerdos de despacio, categoría en físico, indicadores presencia y ausencia de parásitos, y las variables cualitativa y positiva
o negativa. La variable independiente sería las muestras de heces en categoría biológica y indicadores número de cerdos y la cantidad de heces, las variables en números y en gramos. Los resultados y discusiones, aquí podemos ver el cuadro de prevalencia de Ascaris Sum, donde 63.79 de prevalencia equivale a 111 muestras negativas y 36.21% equivale a 63 muestras positivas. En total sería 174 muestras de heces. En esta imagen podemos observar la distribución de la prevalencia de parásitos Ascaris Sum, donde 36.21% de las muestras fueron positivas y el 63.79% fueron negativas. En esta tabla podemos ver las 5 comunidades que fueron elegidas y tienen prevalencia positiva de parásito Ascaris Sum según las comunidades. En San Antonio 6 positivas en una prevalencia de 9.52% y San Gabriel 24 positivas en prevalencia de 78.10%. San Luis 11 positivas en 17.46%. Y así. En total fueron 63 muestras positivas. En este gráfico de barras podemos ver que la prevalencia más alta fue en San Gabriel con un total de 38.10%. Para el tratamiento se utilizó imidazol y benzimidazol, que son para controlar las infecciones ascariosis de los cerdos y pueden ser en oral o inyectable. También son eficaces contra las larvas migratorias. El abimazol es un antihelmíntico eficaz contra las Ascaris Sum y también utilizaron piperacina y tartato de pirantel, que es para tratar antes de que haya una larva adulta. Y por último, ivermectina y dorapectina, que son eficaces para estos hemiltos. En la conclusión, existe una prevalencia de 36.21%. La presencia de Ascaris Sum es alta en la parroquia de San Juan. La prevalencia más alta es de 38.10%, misma que se encontró en San Gabriel. Existe una frecuencia moderada en los cerdos tras patio de la parroquia de San Juan. En las muestras de heces existieron más parásitos como, por ejemplo, Tianchurips y Strongilios. Las recomendaciones que nos dan es que realicemos un programa de desparasitación y capacitemos a los propietarios y que eviten que agua y los desechos de heces estén estancadas en los patios donde están frecuentemente los cerdos y no se puedan contaminar. Eso es todo. Ok. En general, a ver, explíquenos el procedimiento sin que lea. Usted explíquenos el procedimiento, el objetivo y los resultados que he encontrado. Ok,
Listo, gracias. Perdón, doctora, estaba apagando mi micrófono, no me di cuenta. El objetivo era determinar que la prevalencia del ascarismo en cerdos de traspatio mediante el análisis coprológico en la parroquia San Juan. Y el procedimiento fue primero que se colocó 50 ml de solución saturada, en este caso sal. Después, No me interesa el procedimiento, cómo lo han visto el parásito, el procedimiento, cuántos animales han utilizado, etcétera, etcétera. Usted me sigue dando lectura de su artículo, o sea, aquí en su exposición hemos visto que usted ha dado una lectura y para colmos hay palabras que usted no entendía bien o ahí recién se estaba enterando y no les pronunciaba bien tal vez, ¿no? Entonces, sinceramente no me da ganas ni ya de escucharla, ¿no? Tal vez por más interesante que parece el tema, porque incluso no nos ha hablado al final, ¿no? De los tratamientos que podrían ser en este caso, pero me dio ganas hasta de dormir en su exposición, por el mismo hecho de que usted expone de una manera muy apagada o de alguna manera pues está leyendo sin ni siquiera con ganas de repente para poder explicarnos, ¿no? Y la verdad yo ya me cansé de pedir por favor que desde la primera exposición, creo que ya estamos en una exposición número 15, 20 tal vez, y está pasando esto, ¿no? O sea, no, por ahí hay personas que sí, mejoran, se preparan, pero hay otras personas que continuamos con lo mismo, ¿no? O sea, usted, por ejemplo, me explica la parte de la fórmula, que yo para la fórmula para sacar la muestra, ¿no? N es igual a tal, Z tal, tal, Z fue 1 punto, o sea, eso será lo importante de este artículo, a menos que yo esté en un curso de estadística y usted me quiera explicar la fórmula, ahí sí, ¿no? Ah, miren, ¿cómo sacamos la fórmula aquí? Se hace esto mediante la fórmula probabilística, tal, 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 ¿no? Pero aquí para el curso de parasitología, la fórmula es, o sea, y lo repite todavía, N, tal, tal, tal. Eh, yo bueno, simplemente mejor yo ya pongo la nota, ¿no? Pongo la nota y digo, a ver, por lo menos ya, no me lea, explíqueme, le digo. Y otra vez se nota que usted agarra o ahí está el artículo, no sé qué, y ahí empieza a leer, ¿no? Que incluso, ¿no? A ver, ¿dónde han hecho? Hasta ahí, la institución o no sé, ¿no? El centro tal. Ok, muy bien, entonces espero que por favor para las siguientes exposiciones, que bueno, la próxima semana va a ser con después de Inga, ¿quién sigue? A ver un momentito, por favor. Espero que lo hagan bien a la próxima semana, Inga León Guamán, ¿no? Y Meléndez Rojas, ¿no? Para la siguiente semana. Entonces sí les pido por favor que lo puedan hacer bien. Va a ser referente a neosporosis. No, perdón. Me estoy confundiendo aquí. Me estoy confundiendo. A ver, un momentito, voy a ver en qué tema referente, un momentito.
Ok, sí, efectivamente les toca toxocariasis en perros y gatos para sus dos compañeras para la siguiente semana. ¿Ok? Alfredo, adelante. Doctora, disculpe, buenas tardes. Antes mi audio no ya trataba de cómo se no, Sí, me escribió ahí. sobre esta Escribió situación. al chat. Ya, no hay problema, Alfredo. Bien. Doctora, buenas tardes. Doctora, yo tengo una justificación de por qué he entrado tarde a clases. No sé si me podría considerar y mandarle las evidencias de mi justificación a su WhatsApp. Alfredo. Alfredo. De la delegada. De la delegada, ok, Lucero. Ya, doctora, gracias. Lo voy a enviar. Ok. Doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Doctora, soy Kiara Rivera. Mi señal está un poco mal, por eso no pude decirle presente. Ahorita también intenté prender el micrófono y no prendía. Me perdió ahorita. No sé si me podría considerar, por favor. Ya, pero solucionen porque hay personas que son reincidentes, podríamos decir. Ok, listo. Doctora, buenas tardes. Yo también tuve el mismo problema. Le estuve diciendo presente el rato que me llamó y creo que no me escuchó. Me fijé en mi lista, en mi lista y me sale que me ha puesto que estoy en falta. Ok, como dije, hay personas reincidentes, ya está bien. Eh, bien, me comunica el doctor Carlos Quispe que no va a hacer las clases, él está de viaje con la comisión del vicerrectorado de investigación. Entonces, lo que voy a tomar en todo caso sus horas, ¿ok? De 5, ustedes tienen de 5:30 a 7, y a la siguiente semana él también va a tomar mis horas, ¿ok? Vamos a hacer solamente un cambio en esta oportunidad. Entonces, empezamos por favor en 10 minutos. Ya, continuamos con el siguiente tema en 10 minutos. Y bueno, ¿quién es el delegado del curso? Creo que es farmacología, entonces por favor, comuníquele o que a la siguiente clase prácticamente van a empezar desde las 4, desde mi hora, ¿no? Desde las 4 tenemos, ¿no? Conmigo sí, desde las 4. ¿Ok? Sí, adelante, Juan José. Disculpe, ahora que dentro de 10 minutos va a empezar de nuevo la clase, ¿va a volver a llamar la asistencia? Ah, no, ya no, ya. Ya no, ya. Ok. Doctora, disculpe, yo sí entré tarde, la verdad, porque estuve acá elaborando y no llegué a contestar ni la lista, pero yo sí entré tarde, doctora. Por eso no sé si me pudiera considerar aunque sea tarde. Ya. Ok, entonces como es prácticamente la segunda hora, podríamos decir, la segunda parte, en ese momento, en 10 minutos, por favor, sí, tengo que enviar un documento, en 10 minutos empezamos con la clase y paso la asistencia a los que no han ingresado en la primera vuelta. Ok, muy bien, gracias.